Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Les habla Elina Pérez Urbaneja, fundadora de Diseño en Venezuela. Y bueno, les doy la bienvenida a nuestro segundo live de estos tiempos de cuarentena, justamente para, bueno, ¿no? Seguir conversando y compartiendo información sobre el diseño venezolano, que es nuestra especialidad. Y bueno, decidimos el equipo de diseño en Venezuela, que somos Jessica Stein, productora, Susana Abreu, directora de arte, y bueno, mi persona, empezar a extraer de nuestros archivos digitales las charlas, las presentaciones que dimos en anteriores oportunidades y bueno, compartirlas con todos ustedes. En esta segunda charla el tema es diseño de muebles en Venezuela. Bueno, les comento que la semana pasada, el jueves, comenzamos con esta iniciativa, con la charla sobre diseño en tiempos de diáspora, donde mencionamos justamente toda una serie de talentos venezolanos que están actualmente viviendo en el exterior y que, bueno, están teniendo éxito y bastantes adelantos con sus profesiones, con lo que están haciendo como talento creativo. Y bueno, para hoy decidimos sacar esta otra charla. Para la próxima semana tendremos el martes también a esta misma hora una tercera presentación. Esta tercera presentación es sobre la identidad del diseño venezolano, que es una reflexión que muchas veces la vi representada en muchas charlas, en eventos en donde estuve. Y para la primera semana de abril vamos a tener una cuarta charla también el día martes a esta hora sobre diseño gráfico venezolano en un breve recorrido. O sea que ahí mencionaremos algunos de los hacedores importantes del diseño en Venezuela. Bueno, quisimos mantener esta portada por la siguiente razón. El año pasado Diseño en Venezuela cumplió nada más y nada menos que una década trabajando por el diseño venezolano, 10 años ininterrumpidos de generar información, de investigar, de construir una base de datos y de difundir y promover el talento creativo venezolano de los diseñadores gráficos, diseñadores industriales, interioristas, ilustradores. Y bueno, lo celebramos participando en diferentes eventos, además que fuimos invitadas a numerosos eventos. Y para este año, bueno, vamos a tener pronto, les estaremos avisando por nuestras redes sociales, el lanzamiento de nuestra página en nueva plataforma y rediseño. Bueno, decidí hoy cambiar la locación, estoy en el jardín de la casa. Bueno, si escuchan pajaritos, ardillas, gatos, etcétera, bueno, viene con el sonido ambiental. Bueno, que creo que está muy bien para relajarnos en estos tiempos de encerramiento o confinamiento en casa. Bueno, entonces a lo que vinimos. Esta es la charla de hoy. El año pasado la dicté en Muebles Capuy en noviembre, básicamente a un público de arquitectos. La invitación fue para un evento que se realizó sobre la Casa Caraqueña, una idea de Luisra, de Caracas en 365, donde nos congregaron a mí para conversar sobre los muebles y a dos arquitectos más, uno paisajista y otro especialista justamente en el tema de la evolución de la casa caraqueña, para que entre todos ensambláramos un poco cómo es ese perfil del hábitat o del buen vivir de nuestra ciudad, pues, de la capital venezolana. La charla, bueno, fue dada por mí, Diseño en Venezuela, y patrocinada por DB Group. Y hacia el final también les hablaré un poco más de toda la actividad y la programación interesantísima que tiene para el 2020 DB Group Venezuela. Entonces, bueno, go. Bueno, para poder hablar del mueble venezolano nos tenemos que remontar, por supuesto, a los orígenes, justamente al inicio de la evolución. Y aquí hay dos piezas movilísticas que son importantes considerar. Lo que vemos a nuestra izquierda, que tenemos acá, lo señalo con mi dedo, es el ture, que es un asiento que ya fabricaban nuestros indígenas, que es esta forma
de estructura de madera en tijera y generalmente en sus formas más rústicas tiene un cuero muy grueso o suela que lo recubre y que es justamente lo que le permite dar la forma del asiento y del espaldar. Entonces, del ture indígena es que se cree que para la colonia se evolucionó a la putaca o butaca. Y en la historia del diseño venezolano hay autores como el historiador Carlos Duarte que indican que la butaca es 100% venezolana. Y en un catálogo que se hizo en el Centro de Arte de la Estancia, por allá a finales de los años 90, en el texto de Carlos Duarte, él indica que la palabra butaca tiene su primer registro en un documento de 1632, es decir, siglo XVII en Caracas, perteneciente a un carpintero que se llamaba Sebastián de Hinojosa. Y también se consiguió registro de otro importante ebanista de la época llamado Juan de Medina, que fue constructor de la Catedral de Caracas, nada más y nada menos, también en el siglo XVII, que se indica que entre sus posesiones se registraban dos butaquillos pequeños. Y bueno, aquí tenemos justamente ese origen. Ahorita vamos a ver cómo evolucionó el ture a la butaca. Y el otro elemento o el otro objeto es en las islas del Caribe, y ya Cristóbal Colón en sus crónicas hizo mención de ella. En este caso, Cristóbal Colón lo mencionaba como que consiguieron en las casas de estos nativos una suerte de redecillas de algodón en la que ellos se metían y dormían. Entonces aquí tenemos justamente estos dos elementos muy conocidos en Venezuela que todavía forman parte de muchas casas venezolanas. En el caso de la hamaca, cuando podemos colgar dos alcayatas y colocarla, descansar en ellas y conformamos un rincón acogedor o muy sabroso para vivir, o el caso del Ture, sobre todo en haciendas y en, vamos a decir, recintos un poco más rústicos, ¿no? Bueno, aquí vemos justamente la evolución del Ture a la butaca venezolana, la butaca caraqueña que nació desde el siglo XVII, y actualmente ese es un término utilizado universalmente en los países de habla hispana, pero ya era parte del lenguaje común venezolano durante la primera mitad del siglo XVII. Los mexicanos también se atribuyen la autoría o el nacimiento de la butaca, pero al parecer realmente las butacas llegaron desde Venezuela y se exportaron y llegaron a México. Después de la separación de España en 1824, el diseño de la butaca fue repetido en Caracas por ebanistas españoles, pero también hubo en particular un norteamericano, Joseph Whiting, que le adaptó el estilo. Pero la que vemos acá, como tal, es del siglo XVIII. Bueno, en la evolución de los asientos venezolanos tenemos también algunos diseñadores ya en el siglo XX, así que este salto es inmenso en el tiempo, ¿ok? Entonces, incluso de la época prehispánica, nos vamos ya para el siglo XX, particularmente los años 50, momento de la renovación del mobiliario por la modernidad, y vamos a encontrar aquí toda una serie de hacedores y creativos que van a empezar a evolucionar y trabajar en la modernización bueno, de lo que son las casas de las ciudades venezolanas. Y aquí en particular hay dos personalidades que me interesa destacar. Una es don Miguel Arroyo, que en Diseño en Venezuela justamente hay un artículo de 2010 donde se habla de su labor como hacedor de mobiliario moderno. Y el otro personaje importantísimo es Cornelis Sidman, holandés, que quizás es mucho más conocido para todos ustedes como escultor, es decir, como artista plástico. Pero resulta que Cornelis Sidman, a su llegada a Venezuela, trabajó inicialmente haciendo lettering, después al llegar a Caracas, se asocia con arquitectos y se conforma la fábrica Tecoteca. Y en Tecoteca
Cornelis Sidman era el encargado de diseñar los muebles. Y bueno, dentro de esos muebles quizás hubo varios, mejor dicho, en sus catálogos con la estructura tubular metálica, como lo vemos en esta, combinado con madera, como la que vemos acá en pantalla, ¿no? Pues bien, Cornelis Sidman, dentro de su quehacer, en el caso de esta silla, tuvo una anécdota muy simpática que tuvo la oportunidad de relatarme, porque para cuando fue la Mega Exposición 1, yo fui la coordinadora para crear la lista de piezas de diseño, y entonces contactamos a Cornelis Sidman para ver si él tenía en su casa muestras bueno, de muebles creados por él. Bueno, resulta que Sidman solamente tenía esta silla que vemos acá. Entonces él nos comenta que una vez caminando por el centro comercial Paseo de las Mercedes, vio en una peluquería esta silla. Entonces entró, vamos a decir, la tocó y comentó, ay, esta silla la diseñé yo en los años 50. Entonces estaba allí la dueña de la peluquería y le digo, bueno, llévesela. Le digo, no es necesario, llévesela. Entonces él tenía en su casa este ejemplar o esta silla justamente por esa razón. En el caso de Miguel Arroyo, que lo tenemos acá, vemos un ceibó y vemos en la parte de abajo la Mesa Mendoza. Bueno, el nombre se le colocó fue por la familia que era dueña, era propietaria de esta mesa. En esta mesa vemos en el tope un juego de llenos y vacíos que está muy conectado al lenguaje de la abstracción geométrica, que para aquel momento empezó a renovar las artes plásticas venezolanas, sobre todo a través de la acción y del pensamiento de los artistas plásticos que conformaron el grupo Los Disidentes, los cuales Miguel Arroyo apoyó. Y en la parte superior está entonces un ceibó, igual que la mesa, hechos en madera, que era justamente el material predilecto por Miguel Arroyo. Acá hay otro detalle con estos dos hacedores, y es que ambos han sido reseñados en un libro de reciente aparición, escrito por un diseñador industrial argentino llamado Pablo Díaz, que se llama El ABC del diseño industrial latinoamericano. El libro lo pueden conseguir online, ¿ok? Se los repito, el ABC del diseño industrial latinoamericano. Y allí solamente por Venezuela hay mencionados 3 diseñadores. Uno es Miguel Arroyo, el segundo es Cornelis Sidman y más adelante les voy a mencionar quién es el tercero. Continúo con Miguel Arroyo, que también fue conocido en nuestro país como el hombre museo, porque dirigió durante muchos años, con mucho éxito, el Museo de Bellas Artes, y dentro de su visión, él abrió un departamento de diseño que durante muchos años fue dirigido por Gerd Leufer, nada más y nada menos. Pues Miguel Arroyo, en los años 50 todavía, dentro de su trabajo como diseñador de muebles, generó toda una serie de mobiliario para la casa de Alfredo Bulton en Pampatar, Margarita, en 1954. Ese proyecto está reseñado en un artículo de la revista A, que era una revista especializada en arquitectura editada en los años 50. Allí Miguel Arroyo explica que los requisitos de Alfredo Bulton para esos muebles era que fueran muebles que tomaran en consideración el clima cálido y húmedo de la isla de Margarita, de modo que fuera un mobiliario que ayudara al frescor del espacio, que tuviera materiales nacionales, que su estilo fuera moderno, pero que no contrastaran fuertemente con el estilo colonial de la casa, que lograra un ambiente alegre pero sobrio, y que debido a la acción corrosiva del salitre debía evitarse al máximo el uso de metales. Entonces Miguel Arroyo, ¿qué decidió? Bueno, vamos a trabajar en madera. Trabajó con los maravillosos ebanistas y carpinteros españoles que en aquel momento venían en Venezuela. Y bueno, él generó mesas, puff, ceibos, pero quizás el asiento más llamativo y es el que tiene cierto dejo colonial
que combinaba con la casa, pero en clave moderna, es este asiento o silla de estar donde le podemos ver la inclinación del asiento y también la inclinación en el respaldar que es típica de la butaca y que favorece el descanso. Pero en vez de tener aquel mueble pesado, con toda la marquetería en madera y después con forro en tela, él decidió también con la misma madera crear toda una serie de listones de madera separados entre sí para que lograran la ventilación y la circulación del aire y modo tal que el quien estuviera sentado allí no se cocinara en ese ambiente tan caluroso. Entonces, bueno, vemos acá que Miguel Arroyo cumplió con creces con todos los objetivos que le fueron planteados a la hora de diseñar. Esto que vemos acá es un ceibo también, que era un mueble bastante usual en las casas caraqueñas en los años 50, 60, 70. El ceibo quizás no es tan recurrente actualmente, pero era un clásico en el hogar. Lo que ven en pantalla forma parte o formó parte de lo que comercializaba Muebles Aspurua, que fue una fábrica grande durante los años 50 que competía con Tecoteca y con Capuy, de la cual iremos a hablar también mucho más adelante. Una de las pioneras del diseño de muebles en Venezuela es doña Isabel Salazar de Castillo. Doña Isabel trabajó en Muebles Aspurua, ella es de origen colombiano, llega a Venezuela en los años 50 con 27 años. Venía con un diploma de normalista, o sea, de maestra, y también una licenciatura y maestría en artes plásticas de la Universidad Nacional de Bogotá. Eh, Recala en Caracas y consigue trabajo acá como acuarelista. El acuarelista era la persona encargada de hacer lo que es el equivalente actualmente a un render. Es decir, cuando ellos hacían el diseño, no solamente del mueble, sino que también hacía diseño de interiores, o sea, interiorismo para oficinas y casas, se les mostraba, que es el concepto del render, cómo iba a quedar al cliente en cuanto a la utilización de los muebles, su disposición en el espacio, la utilización de materiales, etcétera. Y ella era la encargada justamente de hacer todos estos dibujos o todas estas ilustraciones en acuarela. Y después, doña Isabel aprendió mucho más, se fue formando en el diseño de muebles y pasó al departamento técnico y a diseñar también dentro de Muebles Aspuro. Bueno, los invito a revisar en nuestras series de IGTV de diseño en Venezuela en Instagram la entrevista que le realizamos el mes pasado a Isabel Salazar. Allí van a poder conocer bueno, de sus propios labios parte de la historia, de lo que ella vivió y cómo era la concepción de los muebles en Muebles Aspuro. Muebles Aspuro terminó desapareciendo a principios de los años 60. Y bueno, es una de esas fábricas que en aquel momento era líder en ventas y dejó huella. Bueno, la otra empresa importante para los años 50 fue Capuy, que todavía existe, todavía ustedes la deben conocer. Los fundadores originales de Capuy fueron Frank y Mariano Resnick, eran hermanos junto con Klaus Heufer. Ellos inicialmente lo que hacían era importar muebles daneses entre los años 50, 1955, y después, a partir del 1955, bajo licencia, comenzaron a fabricar muebles también de estilo danés, que era, vamos a decir, el prototipo exitoso del mueble moderno en los años 50. Bueno, acá en particular tienen en pantalla la que se llama la llamada silla corazón del danés Hans Wegner. Es una silla apilable de 3 patas con el espaldar, como lo pueden ver, en curva. Bueno, esa es la silla que yo tengo en el comedor de mi casa. Cuando esas sillas llegaron, que realmente pertenecían a una tía de mi esposo que no tuvo hijos y al fallecer, bueno, y todo el mundo buscó, bueno, para desalojar la casa que se llevaba y tal, entonces nosotros pedimos las sillas, pues, el comedor completo.
Teníamos la esperanza de que fueran daneses, pero no. Son Capuy, fabricación nacional de los años 50. Entonces, un poco para que sepan que puede ser que en sus hogares puedan tener herencia de abuelos, de sus padres, este tipo de mobiliario que actualmente tiene un gran valor. Bueno, de los años 50 pasó para los años 70, en específico al Instituto de Diseño, el Instituto de Diseño Neumann, fundado en 1964, nuestra primera escuela de diseño en Venezuela, la cual abrió con la idea de formar diseñadores industriales principalmente. Esa era la meta original de Hans Neumann, el empresario que fue mecenas e impulsor de esta iniciativa. Pero resulta que, bueno, que en la práctica lo que fue ganando terreno y lo que realmente tenía mercado de trabajo, mercado laboral, era el diseño gráfico. Entonces el instituto fue poco a poco volcándose más hacia el diseño gráfico. En la primera etapa del instituto, la fundacional de 1964 a 1968, que egresó la primera promoción, su visión o su filosofía era como muy bauhasiana, donde había una incorporación bastante fuerte de las artes plásticas gracias a la acción de, bueno, de sus profesores, que eran eminentemente artistas plásticos, con también este, competencias en las artes industriales o artes aplicadas. Y después vamos a ir viendo cómo esta situación cambia en los años 70. Y eso tiene que ver con los cambios de dirección, vamos a decir, con la gestión, ya que el primer director era un artista plástico, Humberto Jaime Sánchez, entonces vamos a decir que sus colegas eran los que principalmente daban clases. Y en los años 70, al cambiar de director y pasar a ser un arquitecto, Johan Ossoth, en el cuerpo docente se empiezan a integrar más bien es arquitectos y la visión del instituto también cambió un poco más hacia el conocimiento de los materiales y hacia el trabajo en los talleres. Entonces, bueno, como ejemplos de ellos tenemos esta silla tubular diseñada por George Dunia durante, bueno, sus estudios en el Instituto Neumann. Y bueno, y no me causa mucha gracia ver que tiene una estructura doblada tubular, es un ejercicio muy similar a lo que ya se hacía en Bauhaus en 1919. Entonces allí está de alguna manera ese punto de contacto entre Bauhaus y lo que fue el Instituto de Diseño Neumann en Venezuela como una Bauhaus tropical. Tenemos entonces aquí una foto original de la silla en su momento, en 1972, y de este lado un plano, evidentemente hecho 100% a mano, un plano constructivo de cómo se iba a armar esta silla. El dato, 1973 cerró la mención diseño industrial en el Instituto de Diseño. Y bueno, toda esta charla o hablar del Instituto de Diseño porque estamos planeando realizar una exposición y tener una página web para relatar la historia del Instituto de Diseño Neumann. El proyecto se llama La Neumann y también lo pueden seguir en Instagram como Proyecto La Neumann. Y aquí podemos ver en la imagen creada para promoverlo, que abrió en 1964, cerró en 1995 y bueno, la idea es ir consiguiendo información, data, para poderla compartir con los diseñadores jóvenes y con todos los amantes del diseño y la cultura. Años 70. La Venezuela Saudita, una Venezuela próspera, del está barato dame dos, del dólar al 4.30, de los venezolanos viajando por todo el mundo, de las becas Gran Mariscal de Ayacucho, de la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, y bueno, aquellos buenos tiempos que muchas personas ya mayores recuerdan con nostalgia. Fue un momento donde se mantuvieron las megaconstrucciones o el país seguía en construcción, en crecimiento. Y uno de los proyectos importantes de aquel momento era Parque Central, cuya idea era emular de alguna manera el Central Park de Nueva York. Y de hecho, yo recuerdo en mi niñez cuando salíamos en familia al Museo de Arte Contemporáneo, caminar por un parque central que era absolutamente chic, no ese horror que tenemos actualmente. Actualmente es un rancho, pero en los años 80 todavía guardaba mucho de
del resplandor inicial con una señalética divinamente diseñada, con un mobiliario muy hermoso en acero, los mismos letreros corpóreos que identificaban las torres residenciales estaban maravillosamente hechos, eso ha desaparecido por supuesto, y también con jardines interiores muy hermosos, con plantas tropicales. Realmente Parque Central era una delicia. Pero bueno, esta foto que podemos acá me la facilitó Gonzalo Chile Veloz, egresado del Instituto Neumann, y podemos ver justamente las torres residenciales en plena construcción. Y resulta que para equipar Parque Central, los arquitectos venezolanos o que estaban en el proyecto también generaron mobiliario, generaron equipamiento para los apartamentos residenciales, muchos en fibra de vidrio, que era un material que es muy empleado en este periodo, ¿no? A principios de los años 70. Bueno, la fotito que están viendo aquí en esta esquinita inferior es un lavamano esquinero en fibra de vidrio, por supuesto, sobreviviente de los años 70, que está justamente en el apartamento de la señora Isabel Salazar. Entonces, él es un pequeño testigo de todo esto que se atribuye al arquitecto Carlos Vicente Fabiani, ¿ok? Quien además fue profesor en el Instituto de Diseño. Bueno, acá hay otra fotografía también facilitada por Gonzalo Veloz, que también es histórica, y es Gio Ponti en Caracas. Claro, estamos hablando aquí en esta fotografía de alrededor de 1972, ya vemos un Gio Ponti anciano, pero sabemos que la relación de Ponti con Venezuela viene de los años 50, de esa maravilla que se llama El Cerrito, o sea, la Villa Planchart, y después también de la Villa Arriaza, la Diamantina, que desapareció. Pero bueno, actualmente todavía tenemos ese gran monumento a la modernidad del maestro italiano, que es el Cerrito, que aspiramos en diseño en Venezuela volver a realizar el recorrido guiado por el Cerrito, donde incluimos paisajismo, arquitectura, arte y diseño de objetos utilitarios, para que lo puedan conocer. Pero bueno, Gio Ponti comenzó sus conexiones con Caracas a raíz de, bueno, este contrato del matrimonio de Armando Blanchard y doña Nala de Blanchard, que le pidieron construir su residencia en este punto, que además era es totalmente privilegiado en la ciudad porque tiene una vista de 365 grados. Pues bien, mucho más adelante, una fábrica de muebles venezolana llamada Abelca contrata a Gio Ponti, lo trae a Venezuela para que también genere diseños en Caracas. Y bajo licencia de Ponti, ellos produjeron la mesa apta. Aquí vemos dos avisos publicitarios de la época de Abelca. Aquí podemos ver también el identificador gráfico de Abelca. Entonces vemos de este lado el aviso que promueve la mesa apta, diseñada por el arquitecto Gio Ponti, de hecho está colocado aquí bien destacado, y tenemos después este otro diseño que vemos de este otro lado, que es Yuri, una mesa también, diseñada por el arquitecto venezolano Jorge Castillo, eh, que está todavía por investigar para nosotros, porque Jorge Castillo también generó muchos proyectos en fibra de vidrio en esa época, y también algunos clásicos que tuvieron mucha difusión en la ciudad, como las casetas y postelos, se llamaban así, ¿no? Porque eran como una suerte de módulos cilíndricos, modulares, creados por Jorge Castillo. Bueno, aquí vemos la entrada de Abelca, esto quedaba en San Martín, era una fábrica grande, bueno, de hecho, fíjense, Centro Industrial del Mueble, eh, hacían una fábrica comercial totalmente de muebles, y de este lado podemos ver la mesa fabricada en Venezuela con diseño de Gio Ponti. Esto es solo en Venezuela.
Muy bien, si pasamos a los años 80 también con otra fábrica, está el caso de Exacta Diseños. Exacta Diseños es actualmente Smith Falketti, es la misma familia la propietaria, el fundador Enrique Méndez y sus hermanos. Enrique Méndez es ingeniero metalúrgico, egresado de la UCB, y Enrique resulta que junto con su hermano Armando, que tenía como muchas más habilidades o destrezas de diseño de una manera autodidacta, empezaron a explorar con el material que él sabía manejar, que él dominaba por estudios ingenieriles, a crear líneas utilitarias o funcionales de mobiliario para el hogar. Esto que ustedes ven en pantalla, que seguramente alguno todavía lo debe tener en su hogar, porque además al parecer casi que sobreviven hasta la bomba atómica, pues son súper duros, ellos lo llamaron mesa de televisión prima, ¿ok? Esto, bueno, para la época, para los más chiquitos. Aquí arriba iba el televisor, aquí abajo iba el Betamax o VHS, o sea, las primeras videocaseteras, y en la parte de abajo, bueno, los videocassettes o lo que quisieras organizar. Entonces, bueno, esto fue realmente un caballito de batalla, tuvo gran éxito comercial. Enrique Méndez dice que incluso lo comercializaron en el interior del país y bueno, se ha convertido en un clásico del diseño venezolano que si bien no es tan estético, funciona a la perfección. Y esa es parte de lo importante que tiene, la importancia que tiene el diseño bien dirigido. De los años 80 también por Exacta Diseños tenemos acá el otro caballito de batalla, incluso este fue muy exitoso y a lo mejor también alguno lo tiene todavía en su casa, es la cesta de ropa sucia, una cesta de ropa sucia. Y Enrique en una charla que lo invitamos a dar en el Instituto de Diseño Caracas el año pasado, él echó o relató la historia de esta cesta de ropa sucia. Ellos querían innovar en algo. Entonces se dieron cuenta que había un problema en las casas venezolanas. Decía, mira, que realmente para la ropa sucia lo que se utilizaba era literalmente una cesta gigante. Una cesta gigante que se iba pudriendo con el tiempo. Si la casa era húmeda, le salían hongos. Que para llevarla hasta el lavandero había que arrastrarla. Era sumamente incómoda. Entonces, ¿qué decidieron ellos? Generar una estructura tubular con rueditas, pues, es decir, la funcionalidad para trasladar fácilmente por el hogar la cesta, y después crearle todo un sistema de depósito en lona. E incluso esa lona se podía sacar y volver a colocar y fíjense que tiene como unos brochecitos. Él dice que a raíz del éxito de esto, algunos de los comerciantes que le empezaron que inicialmente le hacían peticiones, empezaron a copiarla, pero bueno, nunca como el original, evidentemente, porque esto todo tenía todo un trabajo de diseño, de prototipado y de pruebas por detrás. Y lo que tenemos acá, la silla Tokio, también de los años 80, de Exacta Diseño. Bueno, fíjense que ya viene con un diseño un poco más como a la italiana, un poco más caprichoso. Formó parte también de ese catálogo de Exacta. Ellos llegaron a exportar para Estados Unidos. Y Enrique también contó muy divertido una vez que estuvo en casa de Jimmy Till. Jimmy Till fue un publicista británico que trabajó durante muchos años en Venezuela. Entre los aportes de Jimmy Till al país estuvo la creación de la cuadra creativa en la entrada a la Universidad Metropolitana. Y Jimmy Till tenía el apartamento amoblado con muebles de Salta. Y Jimmy Till le comentó así como muy orgulloso que él acababa de importar, de traer de Estados Unidos esos muebles. Entonces Enrique lo que le contestó, mira, si tú me hubieras llamado, te los vendo más barato porque yo soy el que los fabrico. Así que bueno, el pobre Jimmy Till quedó en una pieza. Emil Bestuti, estadounidense, tuvo dos momentos en Venezuela. Y disculpen el sonido, pero creo que el vecino sacó a pasear al perro. Pues de Emil Bestuti tenemos acá el trío Goldilocks, ¿ok? Emil Bestuti vino a Venezuela por primera vez en los años 50, comenzó a trabajar como arquitecto. Para darles una pista, el Hotel Montserrat, que está ubicado en Altamira, todavía existe, es el único edificio sobreviviente de Emil Bestuti de los años 50. Emil Bestuti se va del país,
vive una temporada en Italia donde trabajó en la CNOL International. Después va otra vez a su país y regresa en los años 70 a Venezuela, donde dio clases en la Universidad Simón Bolívar y creo que antes también había dado en la Central. Bueno, el tema es que Bestuti, ya, vamos a decir, retirándose más de la arquitectura, cumplió el sueño de diseñar muebles. Y dentro de su producción de muebles, él hace mucho guiño o tiene la impronta de Frank Lloyd Wright, que era su gran arquitecto admirado. Y empezó a trabajar con Casa Curuba, que tenía talleres en Quibor, el estado Lara, donde con artesanos larenses, talladores, carpinteros, y una tienda que era una gran referencia en los palos grandes. Bueno, de esos muebles primigenios está este que tenemos acá, que sería como el papá, la mamá y el bebé. Y tenemos después el clásico de Emil Bestuti, que es la mecedora Easy Rocker. Que la Easy Rocker, vamos a decir, tiene como tres elementos a nivel estético. Uno, que toma en parte la semántica de la artesanía quiboreña, o sea, del juego de muebles larense que se llama el tresillo, o sea, que vienen tres piezas, igual como la Goldilocks. Después tenés también algunos elementos modernos que nos recuerdan a Frank Lloyd Wright, pero además tiene el tema de la repetición en los listones de maderas laterales que parecieran aludir también al cinetismo. Bueno, tiene las inclinaciones propias de las butacas para el reposo y el buen asiento, el buen descanso. Y se le suma esto que, bueno, es una mecedora y lo podemos ver en la parte inferior. No sé si pueden ver un poco la curvatura. Bueno, es un pica el artículo sobre Emil Bestuti que está en diseño en Venezuela. Recomiendo que pasen por él. Y bueno, allí también menciono un elemento que es muy importante o para entender el trabajo de Bestuti, que fue su labor didáctica al trabajar con el artesano larense. El artesano larense o el artesano venezolano en las zonas rurales, bueno, es autodidacta, aprende el oficio por herencia familiar, y no sabe leer planos técnicos, por supuesto. Entonces, Emil Bestuti, ante esa debilidad, por decirlo así, del artesano, él entendió cuál era su dinámica y terminó generando planos en escala 1 a 1 para que los artesanos fueran cortando las piezas, las fueran contrastando como si fuera un patrón de costura con lo que había en el plano y después ensamblaba. Entonces la labor pedagógica de Bestuti con muchos de estos artesanos fue realmente importante y un gran aporte a la labor en este país. Esto que ven acá fue fabricado por Capuy en los años 80. Y esto lo extraje de una revista también de 1987-88 que se llamó Espacios, una revista especializada justamente en arquitectura y también tomaba el interiorismo y en parte el diseño de mobiliarios como anexos al trabajo arquitectónico. Aquí podemos ver que el diseño no es venezolano, es extranjero, entonces Gian Domenico Bellotti, la silla Spaghetti, que es esta, de 1967, y del finés o finlandés Ilmari Tapio, la silla Kiki de 1954, ambas producidas bajo licencia por Capuy en Venezuela. La de arriba desde 1979 y esta desde 1985. Y esto habla de una fábrica que estuvo realmente bastante activa durante este periodo, que creció y que tenía además un público que demandaba muebles de calidad, pero además con diseños foráneos. ¿Okay? Entonces, bueno, todo lo que es el desarrollo histórico o del trabajo de Capuy está todavía pendiente por realizar. Acá vemos de John Gornés, de padre venezolano, madre estadounidense, diseñador autodidacta,
el estante sí, el que vemos acá, antena. Aquí vemos el estante, no es un dibujo, es una foto del estante como tal, y aquí sí vemos bocetos, ¿no? Y de este otro lado, la mesa Tara de 1989. John Cornés es uno de los testimoniantes de un documental que es actualmente de culto, que apareció en 1991-92, que se llama Zoológico. Zoológico, que retrata la vanguardia creativa caraqueña de los años 80. Entonces allí, por ejemplo, por diseño industrial está John Gornés y José Antonio Sánchez, o sea, Totón Sánchez. Ahorita vamos a ver lo de Totón Sánchez. Estaba también en diseño gráfico Carlos Eduardo Plaza con la revista Estilo. En diseño de moda, imagínense ustedes, Ángel Sánchez y Armando Piquer. Estaba Boris Izaguirre, muchachito. Aparecía también Diego Rizquez, que en paz descanse, por la parte del cine. Desorden Público y Sentimiento Muerto por la parte del rock, Kika Álcega por las tiendas Neutroni, también diseño de la ropa usable, ponible para el día a día. Y John Gornés también en la revista Estilo aparece un artículo muy interesante, que de hecho de allí saqué parte también de la información, que se llama ¿Una nueva industria o una ilusión con muerte anunciada? Pues que resulta que yo les estoy aquí hablando maravillas de los años 80, pero los diseñadores venezolanos de esa época veían como con una visión apocalíptica la industria del mueble. Decían que se producía muy poco, que se copiaba mucho, que el público venezolano no entendía qué era el diseño, el valor del diseño, etcétera. Entonces, para que vean que los venezolanos somos unos quejones profesionales y que las quejas perduran todavía hasta la fecha. Así que, mosca, aprendamos a ver el lado positivo de las cosas. Y bueno, aquí pueden con esto revisar también ese artículo que está en Diseño en Venezuela. Y aquí está justamente lo que les prometí hace un rato de Totón Sánchez, esta silla que aparece en el documental zoológico, y esta es una foto que tomé justamente de la revista Estilo que les estoy comentando. Y aquí vemos este diseño loquísimo de la profesora María Teresa Novoa, ella es arquitecto, profesora de la Universidad Central, la mesa esquinera Chirca. Bueno, yo creo que esto no se mandó, esto quedó en proyecto, no se mandó a construir, pero habla mucho del espíritu de ese diseño de los años 80, así posmoderno, loco, donde realmente no importaba lo funcional, sino la forma. Esto no era comercial, esto era regodeo estético, y de hecho en el artículo de estilo solamente la gente de Capuy y los de Muebles Mari, que son los industriales, ¿okay? Los que de muebles comerciales, ellos hablaban de la importancia de la funcionalidad. De resto, los arquitectos decían que no les importaba que el mueble fuera incómodo, lo importante es que fuera bello. Y bueno, lo podemos ver en este asiento de Totón Sánchez. Él creó sus primeros muebles, los diseñó para el atelier de Ángel Sánchez, y empezaron a pedírselo. Y en la revista Estilo, que a mí me da mucha risa, fíjense la forma de espiral, tanto en el asiento como en el espaldar, el periodista en una manera muy jocosa la llamó la silla Plagatox. ¿Recuerdan los Plagatox? Y de los años 80, esa fusión arte-diseño que estaba tan vigente, un poco como design art, en esa onda, varias galerías organizaron exposiciones. Aquí están estos dos catálogos. Artefactos, que se exhibió en la Galería Vía, y este otro catálogo, también de la Vía, en 1991, Hierro. En ambos eran exposiciones colectivas con convocatorias abiertas, donde los galeristas pedían a artistas y diseñadores que propusieran objetos utilitarios. Entonces, lo que está allí realmente es más artístico que utilitario. Unos objetos loquísimos, unos objetos que realmente son más obra de arte que muebles como tal, pero es interesante ver cómo iba la onda de la Caracas y de la Venezuela de aquellos momentos. Más adentro, en los años 90, más adelante, está eh, lo que fue Amarillo, la marca creada por los arquitectos Láncara y Antonorsi para su línea de muebles. Y eran muebles con una investigación de formas relacionadas con la venezolanidad. Ejemplo de ella, la mesa Piaroa, que es esta mesita esquinera que vemos de este lado,
cuyas líneas nos recuerdan o están tomadas del tramado de la cestería Piaroa. Entonces, de hecho, fíjense, esta delgadez en madera, ensamblado de esta forma tan delicada, que justamente lo que nos recuerda es ese tejido. Y la que vemos del lado derecho, una mesa totalmente robusta, la mesa estrella, toma su forma, es más bien de los adoquines o de estas baldocillas de estilo español que veíamos en las haciendas caraqueñas de la colonia. Entonces, ambos están atados totalmente con la venezolanidad, pero desde el punto de vista, vamos a decir, desde el mestizaje. Un detalle interesante o una anécdota es que Amarillo, o sea, Láncara y Antonorsi son los primeros venezolanos en ser invitados por Marva Griffin para participar en el salón satélite del Salón del Mueble de Milán. Es decir, son los primeros venezolanos que fueron a exponer como nuevos talentos en aquel momento. Y aquí de Jorge Rivas, bueno, aquí vemos el título y la portadilla del artículo que está en Diseño en Venezuela. Jorge Rivas actualmente es curador en un museo en los Estados Unidos, investigador de arte colonial de la Fundación Patricia Phelps y también diseñador de muebles. Al fallecer Emil Vestuti, le siguió en el diseño y supervisión de los talleres Jorge Rivas en Casa Curuba, ¿no? Y Jorge Rivas, arquitecto de la UCB con maestría en aquel momento en diseño industrial en Italia, en esa primera etapa tuvo un discurso como más clásico italianizante. Entonces lo veíamos en la silla, en la silla mínima o en la mesa neoclásica. Un aporte de Rivas a la producción de Curuba fue el aprovechamiento de los desperdicios de madera, entonces con ellos creó lo que él llamó los desconcertados, es decir, como que una exhibición del carnaval quiboreño y toda la belleza, diferencia de colores de las maderas ricas venezolanas, unidas en una trama para, vamos a decir, forrar el mueble, ¿ok? Y después tuvo una variación hacia una semántica un poco como más indígena con este banco que nos recuerda justamente los bancos chamánicos. Esto ya es de 2003. En el Museo Cruz 10, año 2006-2007, realicé una curaduría para una exposición que se llamó Objetos Cotidianos, Diseño y Fabricación en Venezuela. Para ese momento, principios del siglo XXI, yo no sé por qué, pero se pusieron de moda los beanbags. Es decir, los puffs con forma de saquito, los puffs que están rellenos con perlitas de anime. Y uno veía hasta los buhoneros en Caracas vendiendo beanbags a 3 lochas, o sea, baratísimos. Pero hubo, por supuesto, diseñadores que le pusieron su venenito creativo y crearon beanbags o puff interesantes, o sea que realmente había un trabajo diferenciador. Uno de ellos era Lorena Rodríguez de Wasabi, y Lorena, bueno, esto justamente formó parte de la exhibición del Museo Cruz 10. Con su marca, ella tenía cursos de costura y patronaje, realmente ella es técnico en mercadeo, creó toda una línea de puff con patrones diferentes, como este del delfín, que era para niños, que justamente el reto era mantenerle la cola así en vertical, este puff de 2 puestos o este otro amarillito que está aquí, que bueno, de perfil no se puede ver, pero ese puff se llama gorda, porque justamente parece como una gordita rellenita por detrás, así como que la espaldita y las caderas. Entonces, bueno, en puff, en esa época vimos cualquier cantidad de cosas. Bernardo Mazzei, recuerdan al principio que les mencioné que solamente Pablo Díaz en el libro del ABC de Diseño Industrial Latinoamericano citó a 3 venezolanos. Bueno, Bernardo Mazzei es el tercero, ¿ok? Bernardo es egresado de arquitectura, es arquitecto de la UCB, también terminó haciendo maestría en Italia, trabajando durante muchos años en Italia, trabajó en estudios de diseño importantísimos, diseño incluso relojes para diferentes marcas de lujo internacionales. Y a su regreso a Venezuela comenzó a trabajar con Future Brand
y después al retirarse de esa etapa marcaria, comenzó a generar sus propias líneas de muebles, como esta que vemos acá, que es de las primeras, ¿no? La primera evolución, que es el trío Araya, donde vemos la butaca con el reposapiés y la mesa lateral, siempre en aluminio. ¿Ok? Entonces siempre con las tramas de líneas, la repetición en aluminio. Él dice que son puentes para sentarse y es un homenaje velado que le hace a su padre, que era ingeniero, y su madre era historiadora del mueble, entonces aquí unió de alguna manera las tradiciones y los saberes de su familia. Bernardo el año pasado realizó una pequeña exposición retrospectiva donde mostró la evolución de su trabajo. Él tiene posteriormente algunos asientos donde la estructura de soporte es aluminio, entonces mezclada o unida con la nobleza del cuero. Usted también aquí un poco rescata el discurso como indígena, indigenista, y Bernardo ha tenido también la invitación para diferentes exposiciones internacionales, como New Territories, que fue expuesta en Nueva York y en México. Y también tuvo durante un tiempo la producción de su mobiliario en Brasil y en colores, que eso era realmente un espectáculo, y también les recomiendo que busquen el artículo sobre Bernardo en diseño en Venezuela. En objetos cotidianos, fíjense, la cocina es un elemento muy particular en Venezuela porque generalmente consumimos cocinas importadas por un lado, para las clases altas, es decir, para las gamas altas, pero el común de los venezolanos, clase media, contratas a diseñadores o arquitectos para que te haga a la medida la cocina. Pero bueno, esto que tenemos acá de Paul Rus fue una propuesta que él desarrolló para, bueno, masificar modularmente la cocina o el mobiliario para auxiliar para la cocina. Entonces aquí creó el gabinete 120, el gavetero 060, perdón, 060 que es y el módulo 120 que se podrían ensamblar o desensamblar. Bueno, aquí tenemos justamente lo que les mencionaba de las cocinas hechas a la medida, y además es un mobiliario como muy despreciado, porque para mí ha sido un fenómeno, o es un fenómeno que los diseñadores industriales generalmente, o los arquitectos te mencionan así como si fuera algo de segunda categoría. Bueno, y diseño de cocinas, pero eso no es lo importante, sino esto otro. Pues bien, yo creo que puede ser el momento de empezar a revisar qué se ha hecho en diseño para la cocina, y por allí quizás puedan salir cosas bastante interesantes. La que vemos acá es un render de un diseño de cocina para un showroom desarrollado por el diseñador industrial merideño Eduardo Chacón, que fue uno de los ganadores para el concurso Maciza cuando era estudiante. Bueno, aquí más puff. Esto también es de Mérida, por allí es que vino la conexión de Luisa Ciboli y Sofía Boldías. Ellas estuvieron durante un tiempo generando esta marca, Buen Puff, y toda una serie de animalitos rellenos en tela que para aquel momento eran su caballito de batalla y muy exitoso. Nuevamente la mirada externa a través de los muebles del alemán Klaus Müller. Klaus vive en Guaraunos, en la península de Paria, está por allá en el estado Sucre. Y Klaus tiene una posada maravillosa, ahorita no recuerdo cuál es el nombre. Espero que mi esposo me escuche para que me auxilie. Pero bueno, Klaus también tiene un taller de carpintería para el que diseña de una manera autodidacta muebles que tienen la peculiaridad que él les integra elementos móviles y todo estructurado en madera. Interesantísimo de él son las camas con los espaldares adaptables y movibles. Fíjense, aquí se puede ver que se puede colocar en diagonal o en vertical, y además la integración de la cestería autóctona en el marco de madera. Entonces hay elementos muy venezolanos que él incorpora a la calidad de la ebanistería y la carpintería alemana. De Mérida, esto fue realizado durante un tiempo, 2010, por un colectivo que se llamaba Complemento Diseño. Aquí vemos quiénes eran los diseñadores, todos egresados de la Escuela de Diseño Industrial de la ULA. Esta poltrona vino a Caracas, recuerdo, por un evento de Capuy,
porque, bueno, para aquel momento esa empresa aportaba bastante en la promoción del talento creativo en diseño. Marc Flalot, francés, Flalot llegó en los años 80 al país, terminó quedándose en el estado Lara, trabajó durante un tiempo en el taller de Casa Curuba en Keyboard. Su puerta de entrada fue el diseñador anterior a Emil Bestuti, que fue el austriaco Rudolf Steiskal, que también dio clases en el Instituto de Diseño. Bueno, Flalot dice que le debe todo el aprendizaje en construcción de muebles y diseño a Rudy Steiskal. Y bueno, aquí tenemos dos ejemplos de sus muebles, la publicación en diseño en Venezuela, y actualmente incluso sus muebles están en casas con coleccionistas privados. De Maracaibo, la arquitecto Jennifer Ramírez, Rasta Design, se llama este, su marca. Tiene algunos diseños que son bien particulares, como esta mesa. Actualmente ya está dedicada más a los objetos pequeños por cuestiones de economía, por supuesto. Y esta mesa fue una serie que ella diseñó con materiales reciclados, porque consiguió en un taller abandonado, en un depósito, estas láminas con esta forma. Entonces, ella las adquirió y después de eso ella pensó qué podía hacer con eso. ¿Ok? Entonces, bueno, creó toda una serie de mesas, tiene varias, con estas formas, que, bueno, resultan un poco caprichosas, pero es que tal cual, pues fue una adaptación a lo que ella consiguió inicialmente. Y aquí vemos de Boulevard 03 que, bueno, inicialmente fue una sociedad de dos arquitectos y una comunicadora social. Los arquitectos Humberto Papaterra y Grace Souki. Grace Souki actualmente vive en Londres y participó hace como 2 o 3 años en el Salón Satélite de Milán. Bueno, de sus momentos en Caracas, ellos diseñaron la poltrona Olga, que toma la idea de las sillas de estructura de cabilla como la Acapulco, como la mexicana, que es famosa. Pero en vez de metal, utilizan un marco de madera, un juego para crear la estructura y que quede en perfecto equilibrio. Y todo el asiento es tejido con estas tiras de PVC, igual que las sillas estas de estructura de cabilla. Y de este otro lado vemos el asiento Selva de 2017 por Anabela Giorgi. Anabela Giorgi originalmente es comunicadora visual egresada de Prodiseño, pero se ha dedicado enteramente al diseño tridimensional. Ella ha estado presente 3 veces, ok, escuchen el número, 3 veces, en el Salón del Mueble perdón, el Salón Satélite en Milán y actualmente, bueno, tiene años ya viviendo en Alemania. Anabela ha trabajado mucho con elementos de reciclaje, también inspirada en las identidades autóctonas venezolanas, como el caso de esta silla, donde utiliza justamente tejidos o tramas textiles venezolanas. Y bueno, también es importante reconocer que no se ha estudiado con suficiencia cuál ha sido el aporte de los arquitectos al diseño del mobiliario y la importancia del mobiliario hecho a la medida, el mobiliario único. Aquí vemos algunos casos como el del arquitecto Marcelo Boto, que junto con Gaby Papusa, Gaby Valladares, son justamente los dueños de 7 al cubo. Entonces aquí vemos a Marcelo en su trabajo como diseñador de mobiliario. Y bueno, con esto llegamos al final de este recorrido por el diseño de muebles en Venezuela. La charla ha sido posible gracias al apoyo de DB Group Venezuela, que es una empresa que distribuye, comercializa herrajes y soluciones técnicas para el mobiliario moderno. Recientemente tenemos un artículo donde hablamos de la historia de DB Group y cómo surgió, y además donde también ya asomamos cuáles van a ser sus actividades y su programación 2020. Revísenlo porque DB Group está por iniciar, bueno, en cuanto toda esta situación pase y se normalice, el Tour Renové. El Tour Renové, la idea es empezar a llevar a el interior del país, a diferentes ciudades de Venezuela, a diferentes actividades que den a conocer
la utilización de los herrajes y de estas soluciones para la construcción de mobiliario. Es importantísimo el respaldo de la empresa privada, siempre lo ha sido, y más aún en estos momentos en que el país necesita reconstrucción y necesita trabajo. Entonces, realmente quiero dar este agradecimiento en público a través de este video, pero también invitarlos a ustedes como audiencia a visitar y a revisar la información de DB Group Venezuela y de una vez a conocer en qué consiste ese tour Renové. Y bueno, llegamos al final, a las 2 semanas o casi 2 semanas de confinamiento por coronavirus. Espero que se cuiden muchísimo, también que estén pendientes por las redes sociales de los anuncios de diseño en Venezuela, porque pronto estaremos lanzando nuestra web renovada en nueva plataforma y con nuevo diseño e incluso con letra ñ. ¿Qué quiere decir? Que pasamos a ser diseñoenvenezuela.com. Esa va a ser ya nuestra dirección oficial. Y bueno, mientras tanto, seguimos trabajando, vamos a seguir compartiendo con ustedes la información que tenemos sobre la data histórica del diseño venezolano. Y bueno, para el próximo martes, les recuerdo, tendremos la charla sobre la identidad del diseño venezolano y dentro de 2 semanas, el otro martes también a las 5, este, un breve recorrido por el diseño gráfico venezolano. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias y bueno, seguimos todavía trabajando, aunque sea en casa, y nos quedamos en casa todavía. Cuídense mucho.